Muy buenos días, el día de hoy vamos a hablar acerca del tema cuadro de oposición de las proposiciones categóricas. Para ello debemos explicar que las proposiciones categóricas son aquellas que se caracterizan por tener calidad y cantidad. En calidad, estas pueden ser afirmativas o negativas y en cantidad pueden ser universales o particulares. Las proposiciones categóricas son aquellas cuatro proposiciones como las que están aquí contenidas en este ejemplo. Del tipo afirmativa universal tenemos las proposiciones de tipo A, entre las cuales están aquellas con estructura todo sujeto es predicado, todo S es P. Las particulares afirmativas de tipo I, que tienen la estructura algún S es P, algún sujeto es predicado. En las negativas tenemos la universal negativa de tipo E, que nos indica que ningún sujeto es predicado, y la particular negativa de tipo O, algún S no es P. Una vez aclaradas cuáles son las proposiciones categóricas, podemos pasar a compararlas en el cuadro de oposición. El cuadro de oposición se utiliza cuando existen dos o más proposiciones que tienen los mismos términos de sujeto y predicado, pero estas difieren en su calidad, en cantidad o en ambas categorías. Si ven, en el cuadro de oposición los que vamos a tratar son las mismas proposiciones categóricas, tipo A, tipo E, tipo I, tipo O. Las proposiciones contradictorias son las que se encuentran acá al centro y, como podemos ver, difieren en su cantidad y calidad. No pueden ser ambas verdaderas o falsas al mismo tiempo. Las proposiciones de tipo A son opuestas a las proposiciones de tipo O en cantidad y calidad. ¿Por qué? Recordemos, las de tipo A son aquellas que su estructura es todo S es P y la de tipo O es algún S no es P. Difieren en cantidad y calidad. Las de tipo E, ningún S es P, y las de tipo I, algún S es P. Son, como podemos decirlo, totalmente opuestas. ¿Cómo podemos entonces clasificar estas proposiciones? Si tenemos los enunciados, todos los mamíferos tienen cuatro patas y algunos mamíferos no tienen cuatro patas, entonces podemos clasificar las proposiciones. La primera corresponde a las proposiciones de tipo A, ya que nos está afirmando que todos los mamíferos corresponden al grupo de cuatro patas. La siguiente, algunos mamíferos no tienen cuatro patas. Esta proposición nos corresponde a las proposiciones contrarias a las que teníamos en el primer ejemplo. Son las proposiciones de tipo O, ya que solo nos está haciendo una indicación particular sobre que no pertenecen, o solo algunos pertenecen, algunos solo, a los de cuatro patas. Algunas personas practican deportes. Esta es una proposición afirmativa particular de tipo I. Y ninguna persona practica deportes es una proposición universal negativa de tipo E. ¿Cómo establecemos los valores de verdad? Bueno, se nos dice que no puede ser ambas verdaderas o ambas falsas al mismo tiempo. Es decir, si yo asigno a la primera proposición un valor de verdad, la siguiente proposición entonces deberá ser falsa, porque según la regla no pueden ser ambas verdaderas o falsas al mismo tiempo. Si yo en cambio asignara a esta proposición un valor de falsedad, a esta por consiguiente le corresponde un valor de verdad.
De igual forma, si yo pongo que esta proposición, la proposición y, es falsa, entonces la siguiente proposición deberá, por regla, ser verdadera. Las proposiciones contrarias. Estas difieren en calidad y no pueden ser ambas verdaderas, pero sí pueden ser ambas falsas. Como podemos ver, las proposiciones de tipo A son contrarias a las proposiciones de tipo E. Todas las aves tienen plumas. Al hablar de todas, se nos está refiriendo a una proposición universal afirmativa. Entonces, esta es la proposición de tipo A. Ningún ave tiene plumas, nos está haciendo una afirmación, una negación universal, entonces es de tipo E. Se nos dice entonces que no pueden ser ambas verdaderas. Entonces, solo puedo atribuir, por ejemplo, si en la primera pongo yo que tiene un valor de verdad, la otra deberá tener un valor de falsedad. Pero si yo coloco que la primera proposición es falsa, entonces sí está permitido que indique que la siguiente también lo es. Subcontrarias. Estas proposiciones difieren en calidad y no pueden ser ambas falsas, pero sí pueden ser ambas verdaderas. Las proposiciones de tipo I son subcontrarias a las proposiciones de tipo O. Tenemos aquí la proposición, algunas aves pueden volar, la cual es una proposición particular afirmativa de tipo I. Algunas aves no pueden volar, una proposición particular negativa. Entonces, dice no pueden ser ambas falsas. Si yo atribuyo un valor de falsedad a la primera, entonces la segunda deberá ser entonces verdadera. Pero si en cambio a la primera proposición atribuyo un valor de verdad, la segunda proposición puede tener un valor de verdad, pues estas proposiciones sí me permiten que ambas tengan un valor de verdad. Las proposiciones subalternas. De estas se aplican a 4 tipos de proposiciones. Son subalternas las proposiciones de tipo A con las proposiciones de tipo I y las proposiciones de tipo E con las proposiciones de tipo O. Estas tienen la misma calidad. Como podemos ver, A e I son afirmativas, E y O son negativas, tienen la misma calidad, pero difieren en cantidad. Unas son universales y las otras particulares. La proposición universal se denomina subalternación. En este caso, A es una subalternación. La proposición particular se denomina subalternante. En este caso, la proposición I. La subalternación determina el valor de la subalternante. ¿A qué se refiere entonces? En que si yo tengo mi proposición aquí indicada, todos los peces viven en el océano, la proposición todos es una proposición de tipo A. Algunos peces viven en el océano es una proposición de tipo I. Entonces, como es mi subalternante, es mi subalternación la que determina el valor de la subalternante, quiere decir que si mi proposición universal es verdadera, entonces mi proposición particular será verdadera. En cambio, si mi proposición universal es falsa, la proposición particular también deberá ser falsa. Tenemos las siguientes proposiciones acá. Ningún pingüino puede volar. Es una proposición universal negativa. Algunos pingüinos no pueden volar, una proposición particular negativa. De igual forma, si yo atribuyo un valor de verdad a mi proposición universal, por consiguiente, mi proposición particular deberá tener el mismo valor de verdad o de falsedad. ¿Qué hacemos cuando nos surge el caso de que no hay
solo 2 proposiciones, sino 4, las 4 juntas. ¿Cómo atribuimos sus valores? Bueno, para eso existen unas reglas de inferencia en base al cuadro de oposición, la cual nos dice que si atribuimos un valor de verdad a la primera proposición, es decir, si la proposición A es verdadera, entonces E será falsa. La proposición I será verdadera y la proposición O será falsa. Si en cambio nuestra proposición de tipo E llegara a ser verdadera, nuestra proposición A entonces será falsa. Nuestra proposición I también será falsa y nuestra proposición O será verdadera. Si I es considerada con valor de verdad, entonces E será falsa. Entonces A y O quedarán indeterminadas. ¿Qué quiere decir? Que entonces sus valores de verdad podrán quedar indefinidos, podrán ser o verdaderas o falsas dependiendo del contexto. Si O es verdadera, A podrá ser falsa, E e I entonces quedarán indeterminadas. Si en cambio a nuestra primera proposición atribuimos un valor de falsedad, es decir, si A es falsa, entonces O será verdadera. E e I quedarán indeterminadas. Si E es falsa, entonces I es verdadera. A y O quedan indeterminadas. Si I es falsa, entonces A es falsa. E es verdadera, O es verdadera. Y si O es falsa, entonces A es verdadera, E es falsa e I es verdadera. Tal cual lo tenemos aquí en este cuadro de resumen. Entonces ahora, conociendo esto, podemos clasificar nuestra proposición que tenemos acá. Si suponemos que nuestra primera proposición tiene que ser verdad, la proposición de tipo A, si atribuimos a esta un valor de verdad, entonces tal cual la regla, E deberá ser falsa. I será verdadera y O será falsa. Si en cambio tuviéramos que atribuir a A un valor de falsedad, entonces E e I quedan indeterminadas. Y O se vuelve verdad porque es contraria a A. Y eso sería todo en cuanto a nuestros ejemplos del cuadro de oposición.